Estimados participantes, tengan muy buenas tardes y en la tarde-noche de hoy vamos a iniciar con nuestra sesión sincrónica número 4 del Diplomado en Atención Primaria en Salud y Redes Integradas de Servicios de Salud para Colombia. Entonces, para poder iniciar, la sesión de hoy está organizada en cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, vamos a ver un adelanto o la descripción del módulo número 4 que se ha abierto en el día de hoy. Posteriormente, hablaremos del trabajo final, el cual va a ser el elemento central del grupo del módulo número 5. Pasaremos a nuestra revisión de tema por parte de nuestro conferencista invitado que ya está conectado en la noche de hoy. Y por último, dejaremos un espacio de preguntas, conclusiones y comentarios. Ya para poder arrancar con la sesión de la noche de hoy, es importante mencionar en esta descripción del módulo qué elementos o qué particularidades tendríamos de los módulos anteriores y hablaríamos del nuevo módulo. Entonces, hasta este momento, estaríamos entrando en la semana 8 y 9 de este proceso formativo, el cual está orientado para ser abordado durante 2 semanas. Luego, cuando entremos en el módulo número 5, estaremos en la semana 10 y 11, dejando un espacio en la semana 12 para poder finalizar. Ya estamos llegando a un paso avanzado de este proceso formativo. Entonces, dentro de las actividades del módulo 1 a 3, son 3 talleres. Hoy se habilitó la coevaluación del taller número 3. Pero asimismo, por algún motivo en esta oportunidad, he dejado la posibilidad de que ustedes puedan coevaluar los talleres 1 y 2. Asimismo, también están habilitados los 3 foros de discusión, los cuales en este momento no habría que participar, sino tienen más una orientación a modo de conclusión y recapitulación. Hace unos minutos preguntaron a qué grupo pertenecía para participar en los talleres y tengo que mencionar que particularmente no hay grupos para los talleres. Todos los participantes pueden evaluar a otros participantes y para participar en los talleres se tenía que haber entregado el taller en la fecha indicada. Si no se entregó, infortunadamente ya no hay posibilidad y si no se entrega no se puede coevaluar. Entonces hay que ingresar a los talleres para ver la posibilidad de la coevaluación. Lo mismo ocurrirá en el taller de este módulo. Es porque la plataforma está configurada para eso. Los foros están abiertos, los controles de lectura hay dos, no hay más controles de lectura y hay un estudio de caso que se realizó o que se revisó en la sesión pasada. Y para el módulo número 4, ya cuando avancemos, este módulo hace referencia a atención primaria en salud en Colombia y nos quedaría el módulo 5 de la semana 10 a 12 que hace referencia a la gestión del cambio. Entonces, este módulo que inicia hoy 26 de octubre al 9 de noviembre, pues tiene una descripción, tiene unas lecturas y tiene actividades de aprendizaje. Dentro de las lecturas, simplemente son tres. Está el modelo de acción territorial del MAIT, las políticas públicas y los sistemas y servicios de salud y estrategias para el desarrollo de equipos de APS, series y sistemas de salud basadas en atención primaria. Igualmente está este taller, el cual tiene espacio, el taller número 4, eh, tiene espacio para poderse responder durante estas 2 semanas. Es muy importante que tengan en cuenta las características y los tiempos. Y está el foro de discusión, en donde este módulo, como preguntas orientadoras, ustedes tendrían que abordar en lo siguiente: ¿qué elementos entre el modelo de aseguramiento y los niveles de autoridad de salud, la academia y los organismos de participación social se requieren para viabilizar el sistema de salud basado en atención primaria? ¿Qué puntos relevantes se deben considerar en la política de atención integral y sus modelos? Recordando que el MIAS fue el primero y el MAITE el segundo. ¿Y en qué se debería enfocar una posible reforma? Estas son preguntas orientadoras que tiene este módulo. Igualmente, el módulo número 5
está orientado a la entrega de un trabajo final. Sin embargo, este trabajo final se entrega aproximadamente el 27 de noviembre. A pesar de que estamos a un mes de la entrega del trabajo final, es importante de manera anticipada hablar de este trabajo final, porque el trabajo final, a diferencia de anteriores asignaciones, tiene que realizarse en grupos o de manera individual. Entonces, ustedes van a conformar grupos de 4 personas, o de 3 o de 2, o lo pueden hacer de manera individual. Y en este momento, la idea es que el trabajo final sea una propuesta de mejoramiento escrita a modo de artículo científico. Entonces, pueden ir organizando sus grupos, estando un mes a la entrega, integrando, pueden escoger algunas de las temáticas y pueden irse organizando con relación a lo que van a escribir. Pero la explicación específica de lo que se escribe se explica el 9 de noviembre en una sesión sincrónica que tendrían conmigo. Pero para ir avanzando y para explicarles en qué consiste, aunque la actividad va a ser individual, y esto hace referencia, en el módulo 4, ustedes van a tener que este es el taller, que es un avance del trabajo final, puede ser coordinada grupalmente. Entonces, en el taller del módulo número 4, como les digo, pueden ir conformando los grupos, pero la entrega es individual. Entonces, van a seleccionar los siguientes pasos. Describe el problema de la situación seleccionada o la pregunta a resolver sobre su contexto, como hacen aprendido hasta el momento. Lo anterior, mediante una justificación, descripción del contexto y relevancia, 500 palabras. Seleccione de 3 a 5 palabras clave que permitan ¿Está resolver lleno? la pregunta o problema y realice una búsqueda de fuentes de información y escriba cómo fue el proceso, cuántos documentos encontró. Seleccione 5 de esos documentos y realice un resumen de 100 a 200 palabras de cada uno. Prácticamente el abstract de los documentos o de la normativa de los artículos le serviría. Entonces, en otras palabras, los 3 puntos son: describa en máximo 500 palabras cuál es el problema que quisieran resolver, las 3 a 5 palabras claves y 5 resúmenes de documentos. Hay un video tutorial de cómo buscar en bases Sí, de datos, por si no saben buscar, para poder de pronto buscar eso sí. sobre algunos artículos. Particularmente, y esto es importante mencionarlo, en el módulo número 5, el trabajo final va a ser la integración y particularmente un avance de, de lo que ustedes entreguen en ese taller. Simplemente la idea es que lo vayan avanzando y lo avanzan desde el módulo número 4. Entonces, si ya sin más, eh, Guillermo, el trabajo final es un mes para entregarlo y el diplomado dura 3 meses. Se tiene un 30% y por eso cuesta un 30% del trabajo. En cuanto a intensidad, está organizado. Lo que pasa es que ahorita pueden irlo organizando porque se entrega el 27-29 de noviembre aproximadamente. Hay un mes y se hace de manera grupal, grupos de 4 personas. Recuerden esas indicaciones para particularmente no tener inconvenientes al finalizar. En un mes es un tiempo suficiente para poder avanzar. Y recuerden la posibilidad de escoger, pueden ser integrantes de otros grupos, no tienen que ser de su grupo. Y la idea es que escojan personas que estén trabajando con ustedes. ¿De acuerdo? Antes de pasar al profesor Eduardo, ¿tendrían alguna pregunta hasta acá? Recuerden que al inicio de la sesión yo compartí mi WhatsApp por si tienen algunos inconvenientes, yo podría resolverlos en el desarrollo de la sesión. Entonces, ya sin más preámbulos, le doy aquí el espacio a nuestro invitado en la noche de hoy, que es el doctor Eduardo Guerrero Espinel. Él es médico con una maestría en salud pública. Él fue el ex representante de la Organización Panamericana de la Salud en algunos países. Es una persona experta en atención primaria. Pertenece a la Universidad de Antioquia. También es profesor de la Universidad de Manizales y de la Universidad de Sucre, pero particularmente su casa principal es en la Universidad de Antioquia. Él vive en Río Negro y nos trae en la noche de hoy el tema desafío de la atención primaria
para transformar el modelo de atención orientado a proteger la salud y la vida. Voy a dejar aquí de compartir pantalla para que el doctor Eduardo los pueda compartir. Eduardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, profesor Edwin. Un gusto saludarte a ti y a todo el grupo. Me agrada muchísimo estar con ustedes en la noche de hoy y voy a compartir aquí mi pantalla para poder un poco guiar mi pensamiento con relación a lo que estamos eh, haciendo. Permítame aquí creo que Ya se está viendo estamos. su pantalla, Eduardo. Perfecto. Entonces, bueno, la idea, Erwin, como habíamos conversado, es estimular en el grupo de estudiantes una serie de ideas y de desafíos que la atención primaria en salud genera para el cambio del modelo de atención. Y yo hago mucho énfasis en este momento para proteger la salud y la vida, precisamente porque hemos pasado o estamos pasando esta pandemia de COVID-19 y comprendo que hoy cada vez más entendemos qué significa la salud y la vida y qué reorientación tendríamos que hacer para los futuros años con el fin de ganar espacio, tanto para la salud pública como para la atención primaria en salud. Eh, Durante mi exposición me pueden interrumpir si existe, digamos, algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún punto que ustedes quieran compartir. Con el mayor gusto yo lo haré. eh, y decirles que pues yo tuve la fortuna de trabajar con la Organización Panamericana de la Salud cerca de 23, 24 años y tuve la fortuna, digamos, de recorrer muchos países de la región de las Américas y de vivir en ellos y de conocer y estar cerca, digamos, de todo lo que es el desarrollo de modelos de atención y del rol de la estrategia de atención primaria en salud y lógicamente pensar en lo que nuestro país, Colombia, que de una u otra forma es como un punto central de este módulo número 4 que ustedes están haciendo, pues podamos pensar qué significa todo esto para Colombia y para las transformaciones que son necesarias de realizar para intensificar y ampliar la atención primaria en salud. De modo que vamos a tratar de aprovechar esa experiencia en el sentido de poder trabajar, digamos, ideas alrededor de esos desafíos que les estoy planteando. En primer lugar, yo quisiera, permítame bajo esto de aquí, que no sé si tapa ahí Edwin, No, no, solo usted lo ve, nadie más ah, ve, solo vemos el PowerPoint, el resto el es resto suyo, se nadie está, ve el resto. ya entiendo, entonces déjame, yo bajo esto, ya lo pude bajar, ahí está, ahí queda bien. Bueno, entonces, primer lugar, vamos a hacer algunas anotaciones sobre los desafíos de la atención primaria a nivel global. La atención primaria en salud, como ustedes posiblemente ya han estudiado en los módulos anteriores, nace en 1978. Ese nacimiento en Alma Ata es un nacimiento, digamos, difícil, convulsionado políticamente y con unas grandes connotaciones políticas en un momento bastante complejo y difícil de una guerra fría que se vive en el globo, en el mundo entero, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y eso marca, digamos, esa conferencia internacional de ministros de salud hablando alrededor de la transformación de los servicios con la estrategia de atención primaria en salud. Se hace en un país que es en Rusia. Eso tiene un significado para todos los países en ese momento, que es protagonista con Estados Unidos de la Guerra Fría. China en ese momento no acepta participar en la conferencia. Estados Unidos participa como observador. Y si ustedes han revisado y estudiado, digamos, la declaración de Alma-Ata en cada uno de sus ítems y sus capítulos, pues trae unos puntos que son controversiales. Esos puntos de controversia se mantienen en el tiempo y configuran diferentes formas de organización de la estrategia de atención primaria en salud que a partir de ese momento uno diría son desafíos de la estrategia para ver cómo se implementan. El primer gran desafío que yo pienso que se desprende de 1978
es que no todos los países y la mayoría de países dominantes, entre ellos Estados Unidos y algunos países europeos y junto con otros organismos internacionales como UNICEF, no acepta mucho el hecho de trabajar sobre los determinantes sociales y sobre la participación social. O sea, yo pienso que allí está el primer gran desafío de la atención primaria en salud que tuvo que vencer en el tiempo y en los años, porque originalmente la estrategia de Alma Ata nos dice que actuemos sobre los determinantes sociales, que actuemos sobre el desarrollo económico, que actuemos sobre los temas de agua, de vivienda, de saneamiento, y ahí se plantea, digamos, un punto que algunos, digamos, expertos y especialistas en ese momento deciden de que no trabajemos sobre los determinantes sociales y actuemos más sobre el enfoque clínico social, sobre la parte clínica de los programas de salud pública, y ahí se configura actuar sobre programas de salud pública según el ciclo de vida, y eso fue lo que en ese momento se llamó la atención primaria selectiva. Halfdan Mahler, en ese momento, junto con su subdirector, el profesor Ribeira Tejada de Ribeiro, ellos les preocupa muchísimo esta situación, pero el mundo, a partir de la reorganización que se hace en 1979, se va en función de atención primaria selectiva, en función de tener programas verticales, que va en función de lo que es la lactancia materna, de las vacunaciones, de los servicios de rehidratación, de los manejos de los antibióticos, etcétera. O sea, todo un componente clínico que actúa sobre determinadas enfermedades, basadas en las enfermedades, atención del parto, atención de la niñez, fundamentalmente, porque en los años 70, 78, la mayoría de la población son madres y niños, y por lo tanto, ahí se hace el énfasis de esos programas de atención primaria selectiva. El eje de los determinantes sociales, el trabajo de los determinantes sociales queda a un lado, y yo diría que ese es el primer desafío que se plantea en los años 80 para poder resolver muchísimas de las situaciones. ¿Cuál es el segundo desafío que se da posteriormente en los años 80? Mahler, apoyado, digamos, por la Organización Panamericana de la Salud, por su director Carlay Guerra de Macedo y en ese momento los asesores que tenía la organización, consideran que es necesario reactivar la idea de que la atención primaria en salud actúa sobre los determinantes sociales, que participa con los otros sectores para resolver esos determinantes que tienen incidencia en la vida de la gente. De todos es muy conocida la frase que se fue gestando en los tiempos: de nada nos vale estar curando niños que están aquí llegando por gastroenteritis, por desnutrición, que los resolvemos sus problemas, los curamos en la parte ambulatoria, en los servicios hospitalarios, en diferentes lugares, para después devolverlos al mismo medio y después que tengan que regresar esas personas a nuestros servicios nuevamente y reincidir, digamos, con sus enfermedades. Por lo tanto, hay que actuar sobre los determinantes sociales. Esa preocupación le marca a Kaplan Mahler la necesidad de cómo reconfigurar eso, y Carlay Guerra de Macedo con sus asesores le plantean a él: es necesario transformarse y subirse en la ola de la democracia. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan, porque recuerden que muchos de nuestros países vivían unos momentos de dictadura, estaban saliendo de las dictaduras y se estaban abriendo, digamos, los espacios democráticos, y se iniciaba en los países la elección de alcaldes y de gobernadores en los diferentes territorios, y se vio una gran oportunidad de que la atención primaria en salud se insertara sobre los municipios, o sea, cómo la atención primaria en salud actúa en los municipios, y a partir de las alcaldías se comenzó a abrir todo lo que se llamó los sistemas locales de salud. Esos sistemas locales de salud generaron una historia muy interesante de por lo menos 15 años de trabajo muy importante en todos los países, en el mundo entero. En algunas partes se llamaba distritos de salud, aquí llamamos estos sistemas locales de salud, pero es bajo la organización de las alcaldías municipales
que las secretarías de salud junto con las otras buscan actuar sobre los determinantes sociales y organizar las redes de servicios para poder trabajar en el modelo de atención primaria en una forma, digamos, integral e integrada. Y eso recorrió la región de las Américas. Colombia trabajó muchísimo esa propuesta antes de la Ley 100 de 1993. Recordemos que en ese tiempo Colombia tenía un sistema nacional de salud y que la mayoría de la población, un 60-70% de la población, llamemos así, estaba adscrita, estaba vinculada al sistema nacional de salud, era la población pobre, la que hoy llamamos población del régimen subsidiado, y era a partir de los hospitales públicos, de los centros de salud, de los puestos de salud, que el primer nivel de atención, que se organizaban todas las actividades de lo que llamábamos estrategia de atención primaria en salud. En ese momento, como atención primaria orientada de la parte de la concepción selectiva por programas, por grupos de edad, y esa, digamos, es la concepción, pero cuando se dice trabajemos con los municipios, con los sistemas locales de salud, ahí se abre el espacio para que el sector salud interactúe con los gobiernos municipales. Son gobiernos municipales que están iniciando la primera fase de gobiernos municipales y elecciones de alcaldes. Hay mucho entusiasmo en los diferentes municipios y por lo tanto ahí se abre una posibilidad importante de recuperar el trabajo sobre determinantes de la salud y su interacción con los servicios de salud en ese momento, hospitales públicos, centros de salud, puestos de salud públicos, porque no ingresa el sector privado y no participa tampoco la seguridad social. La seguridad social en Colombia actúa con otros elementos que se llamaron los centros de atención integral de salud, pero lo dejaba únicamente para su población afiliada y para su población beneficiaria, que era un 16-17% de la población, pero no interactuaba la seguridad social con la parte pública en lo que era la atención primaria en salud. Entonces, el segundo desafío fue ese, ir a los municipios, y diríamos que allí hay algo bastante interesante de aprender, porque sí se comenzó a trabajar sobre la necesidad de tener más agua potable, más saneamiento ambiental y mejorar condiciones nutricionales de la población. Perdón, Ese es el punto, profesor ese es Guerrero, el, ¿usted continúa en la primera diapositiva? sí, estamos Él está en allí. la primera todavía. Ok. Sí. Entonces, ese punto es muy importante que ustedes lo comprendan porque se da en ese momento. ¿Cuál es el otro desafío que uno comienza a revisar en este tiempo, en los años 80-85, que ustedes lo tienen que comprender? Recuerden que la Conferencia Internacional de Ottawa es la que marca la gran actuación sobre determinantes sociales de la salud. Es la Conferencia de Promoción de la Salud de Ottawa que ya se une con la estrategia de atención primaria en salud que está circulando y nos comienza a mostrar que es posible pensar en municipios saludables, en entornos saludables, que es necesario que para actuar en municipios saludables y en entornos saludables es necesario actuar sobre determinantes sociales. Entonces allí le marca un camino a la atención primaria en salud como un desafío. ¿Cómo actúo para lograr espacios y municipios saludables, tener individuos y familias saludables? Es como el otro gran desafío. Entonces, para resumir en esta parte, la primera, digamos, pensamiento que les quiero generar a ustedes es, la atención primaria en salud desde su nacimiento ha vivido una ruptura, una dificultad, una tensión que es, o somos más clínicos, y eso es atención primaria selectiva, o combinamos lo bueno que tiene la atención primaria selectiva de los diferentes programas, la combinamos con la actuación sobre los determinantes sociales como una parte importante de lo que el sector salud debe impulsar en los diferentes lugares y municipios y sectores del mundo, y por lo tanto actuar sobre los determinantes sociales es una ganancia importante para la estrategia de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿queda claro ese mensaje para ustedes? Actuar sobre determinantes sociales de la salud como un compromiso de la atención primaria en salud marcado en 1978. Sí, doctor.
Señor. Bueno, si eso está claro, entonces vamos a pasar a este otro punto. Vamos a mirar ahora desafío de la atención primaria en el siglo XXI. Los desafíos de la atención primaria en el siglo XXI se transforman y es importante que nosotros seamos conscientes de ese cambio. Los desafíos de la atención primaria en el siglo XXI se transforman porque el mundo cambia, las políticas globales se modifican y hay un cambio de pasar de estados de benefactores, de estados, digamos, que generan servicios, etcétera. Tenemos estados fuertes y la dinámica económica dice no. Tenemos que transformar el Estado y vienen toda una serie de políticas que se han denominado políticas neoliberales y esas políticas neoliberales marcan transformaciones. Y en el caso del sector salud se dice la salud individual es un bien privado y la salud pública es un bien colectivo, es un bien común. Esa separación entre los servicios individuales y los servicios colectivos de la salud pública, que se comenzó a llamar en los años 2000 separación de funciones para poder introducir la ola de reformas que plantea el sector salud, le marca un gran desafío a la atención primaria en salud. Un desafío que todavía lo vivimos y tenemos ese tipo de tensiones y por lo tanto es necesario que uno piense cómo se transforma la atención primaria en salud en esas condiciones sociales, económicas que se están planteando para el siglo XXI. El siglo XXI tiene algo bastante interesante, que tiene, digamos, como una confluencia de los dos pensamientos, de la confluencia de mercado, de apertura de mercados, pero también se fortaleza el tema social en la concepción de la organización y en la concepción de cómo mejorar y remodelar y reorganizar los servicios. Viene la influencia de la Carta de Ottawa de determinantes sociales de promoción de la salud, de políticas públicas saludables, de cambio de los estilos de vida, del mejoramiento de los servicios de salud con la óptica de la atención primaria, de la promoción de la salud, el cambio y del empoderamiento de la participación social, o sea, un aumento de la participación social. Todas esas ideas comienzan a nutrir y la actuación sobre los determinantes sociales. En el siglo XXI, la OMS genera una comisión que se llamó la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, que publica su libro de transformar y manejar, digamos, en una sola generación, la nueva generación, los determinantes sociales y cubrir, digamos, las brechas de desigualdad en una generación. Y eso marca, digamos, una política importante que comienza a ser aceptada por todos los países en el mundo. Y eso es una ganancia muy grande en relación a los años 70 y a los años 80. Y el siglo XXI también marca algo muy importante que es importante señalarlo, es que el sistema de Naciones Unidas logra construir su declaración del milenio, logra construir los objetivos de desarrollo del milenio, que posteriormente en el 2015 son los objetivos de desarrollo sostenible, y con toda la fuerza de las Naciones Unidas se abre, digamos, el escenario para actuar en diferentes sectores. Los objetivos de desarrollo del milenio le marcan al mundo una fuerza para actuar en planes de desarrollo integrales, intersectoriales, en una forma muy importante en un mundo sostenible, si ya pensamos en el 2015-2030. El que nos digan, vamos a reducir el hambre, vamos a reducir la pobreza, vamos a reducir la inequidad de género, vamos a reducir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, vamos a cuidar el planeta, vamos a cuidar el agua, vamos a cuidar la biosfera, reducir la deforestación, vamos a cuidar la justicia, la paz, la solidaridad. Todos esos objetivos con metas, con indicadores y resultados que se le marcan a los países para ir dando un monitoreo y evaluación del grado de avance de las políticas públicas en el mundo, le abre un escenario diferente a la reorganización de los servicios con la estrategia de atención primaria en salud,
porque allí existe una fortaleza muy importante. Y por eso surge en el año 2004-2005 lo que se ha llamado la renovación de la atención primaria en salud. Y ustedes con toda seguridad ya tienen eso en su mente de lo que significa esos principios, lo que significan esos valores y esa forma de organización de la atención primaria en salud. ¿Qué sucede en Colombia? Que me parece que es importante que ustedes reflexionen sobre esto. Colombia es un caso muy especial comparado con otras reformas de otros países. En Colombia se hace una reforma de mercado supremamente fuerte y esa reforma de mercado que se llamó, digamos, el sistema de pluralismo estructurado y de competencia, digamos, entre los entes que manejan la parte de los planes de atención básica, las EAPB o las EPS y los prestadores, las IPS, ese sistema de competencia estructurada, de competencia entre aseguradores, competencia entre prestadores, donde priman las leyes del mercado y se subsidia ya no la oferta, sino que se subsidia a las personas con una unidad per cápita que después es transferida a las diferentes entidades de las EPS, genera un cambio sustancial. Ese cambio es tan fuerte en Colombia, que la gran tendencia fue desaparecer la gran parte de centros de salud, puestos de salud públicos, hospitales públicos, digamos, entran en dificultad porque no logran adaptarse a esa circunstancia, porque el dinero sigue al asegurador, sigue a las empresas que se conforman en ese momento, que es un grupo muy grande que crece espontáneamente, crece cerca de 100, 120 empresas de este tipo que manejan los recursos financieros y lógicamente todo lo que eran centros y puestos de salud se quedan sin financiamiento para su personal, para sus insumos y prácticamente uno podría decir que allí está la gran declinación de la atención primaria en salud en Colombia. Y prácticamente nos ha costado muchísimo trabajo poder recuperar lo que se tenía antes de 1993 con relación a la estrategia de atención primaria en salud, que así fuera precaria, con dificultades financieras, ejercía junto con médicos generales, enfermeras generales, auxiliares de enfermería, con promotores de salud, con técnicos de saneamiento ambiental, con educadores en las comunidades, con las comadronas, con líderes comunitarios, ejercían grupos que podía uno llamarse, eran los equipos, no se llamaban en ese tiempo interdisciplinarios, pero los equipos de salud que tenían las diferentes comunidades y lograban resolver muchísimas cosas cerca de las personas, cerca de sus territorios, cerca de las comunidades, y las comunidades más lejanas tenían un médico general, una enfermera, un auxiliar, tenían este recurso y recibían, digamos, apoyo y aportes desde la idea de el centro de salud, el puesto de salud o el hospital general que tenían las diferentes poblaciones. A partir de allí se establecía todo este trabajo de atención primaria en salud. La reforma de 1993, al cambiar el modelo financiero y colocar el dinero en función de los intermediarios financieros, en este caso las EPS, el dinero sigue al aseguramiento, sigue a las personas aseguradas, a los aseguradores, pero desaparece de los territorios y eso afecta la atención primaria en salud. Y lo tenemos que comprender. Tenemos que comprender ese gran cambio porque allí hay un desafío, cómo recuperar ese subsidio a la oferta en las regiones más apartadas del país, en Colombia, y por eso uno escucha desde el 2016, escucha que es necesario regresar a algunas medidas, por lo menos en los territorios más alejados, de subsidio a la oferta para que los hospitales públicos, para que los centros de salud, puestos de salud, tengan recursos suficientes para poder atender lo que ocurre en esas comunidades y se puedan restablecer los diferentes grupos. Entonces, allí hay un gran desafío de cómo hacerlo y de cómo resolver esa situación. Ese desafío que se plantea en ese tiempo, digamos, porque la ley 100 del 93 destruye ese recurso, esa infraestructura que se tenía
La ley 100 concentra la atención, digamos, curativa en las grandes ciudades. Los mapas que se tienen de servicios que fue creciendo de la atención privada en Colombia, es muy fuerte su concentración en las ciudades y la gran preocupación es cómo se atiende las zonas rurales, cómo se atiendan las zonas rurales dispersas, cómo se atienden las pequeñas ciudades intermedias, incluso en las grandes ciudades. Uno puede decir aquí en el Valle de Aburrá, uno tiene, digamos, lugares en las laderas que están desatendidas porque hay muchas dificultades y que allí un centro de salud es muy importante, como es el centro de salud, digamos, de la red de servicios de Metrosalud, son muy importantes y si tuvieran equipos interprofesionales podrían funcionar en una forma bastante interesante. Entonces, por lo tanto, es necesario repensar eso y en el siglo XXI, pues uno diría, hay apertura de los determinantes sociales a través de la Declaración del Milenio, el desarrollo de los objetivos del milenio, de desarrollo sostenible. En Colombia se hace un replanteamiento de renovación de la atención primaria en salud que tiene sus frutos en el 2011. En el 2011, Colombia tiene la Ley 1438 del 2011, que prácticamente reconfigura y hace renacer lo que es la idea de un sistema de salud general de seguridad social basado en la estrategia de atención primaria. Plantea un renacimiento de lo que son los planes decenales de salud pública, plantea una propuesta de trabajar en redes integradas de servicios de salud y a partir de allí pues se reconfiguran muchas cosas que ustedes van a estudiar en esta unidad, de que son los programas de atención integral en salud país que salen en el 2016, en la propuesta de organización del MIAS en la primera fase y posteriormente lo que se ha denominado MAITE, de modelo de atención integral territorial, y diríamos que hay una recomposición de lo que podría ser una reconfiguración de la atención primaria en salud en Colombia. ¿Cuáles son las dificultades? Las dificultades que uno tiene en ese proceso, y yo diría que aquí hay una gráfica que yo he querido compartir con ustedes, es necesario para poder avanzar en esto, que todo lo que hemos aprendido de atención primaria en salud, en función del derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, con todos sus elementos, sus principios y con todos sus valores, pues tenemos que pensar en funciones esenciales de salud pública. Yo sé que eso no es objetivo de este curso, pero es importante que para poder recuperar la atención primaria en salud en Colombia tenemos que regresar, por lo menos es mi propuesta, regresar al territorio y darle autoridad a las secretarías departamentales y a las secretarías municipales. Sin embargo, hay corrientes que dicen no. Hay corrientes que plantean, vamos a dar una parte de atención primaria que hace la gestión de riesgo individual a través de los aseguradores, a través de las empresas de las EPS, y allí se va una parte de la atención primaria en salud, que es la gestión de riesgo individual, y por otro lado, que las secretarías de salud hagan la gestión de riesgo colectivo. Eso me parece a mí que es algo que entra en tensiones y en conflictos de cómo se va a resolver eso en los territorios para que se puedan integrar, digamos, ese tipo de propuestas. Y aquí yo quiero darles elementos de algunos ejes de acción que la Organización Panamericana de la Salud recientemente está planteando, y esto lo está haciendo casi en tiempo de pandemia, donde nos dice que tenemos que impulsar y fortalecer los modelos de atención basados en atención primaria en salud, que estén centrados en las personas, en las familias, en las comunidades, algo que sabemos, orientación y alinear las redes de servicios de salud con el foco en el primer nivel de atención. La OMS y la OPS están hablando de que hay que reforzar económicamente el primer nivel de atención, que hay que reforzar el talento humano del primer nivel de atención, que hay que darle capacidad resolutiva al primer nivel de atención, que hay que introducir tecnología en el primer nivel de atención. Por lo tanto, ese sería un gran cambio. Nosotros lo vemos bastante complejo porque lo que observamos es una concentración en los niveles de alta tecnología. Son rentables los niveles de alta, de mediana y alta tecnología, y los otros niveles no son rentables y por lo tanto sufren muchísimo en la forma como está configurada la forma de pago de los servicios de salud en nuestro país. Por lo tanto, tendríamos que pensar cuáles son las formas de financiamiento de un primer
nivel de atención primaria que tenga capacidad resolutiva, que tenga equipos interdisciplinarios y que pueda funcionar de una forma diferente. Que es necesario orientarse y orientarse a tener planificación, gestión, monitoreo de redes de servicios. Y aquí viene una pregunta, que Colombia tiene ese dilema. ¿Quién gobierna las redes de servicio? ¿La gobierna el aseguramiento con sus redes de prestadores de servicios o deberían gobernarlas las secretarías de salud o por lo menos algunas regiones y territorios como teníamos, digamos, en los años, en el tiempo pasado que teníamos regionalización y había redes integradas en territorios que se ayudaban, colaboraban y desaparecía no tenía el tema de la competencia. Entonces, ¿será eso posible, digamos, después de que hemos aprendido todo este sistema de mercado? ¿O podremos regresar a tener redes integradas de servicios de salud en territorios para poder unir la gestión individual y la gestión colectiva en términos de recursos? Porque miren ustedes que en este momento todos los recursos, la mayor parte de los recursos se gastan en el sistema de servicios curativos de la enfermedad, un 97%, 96% se gasta allí. Solamente queda un 3-4%, máximo un 5% para la salud pública y la atención primaria en salud. Los recursos que se tienen actualmente para atención primaria en salud no son suficientes y por lo tanto, ¿cómo se reordena ese manejo de los recursos? Que antes era mucho más fácil hacerlo porque era la misma caja y no podría, digamos, no sé, los recursos se unían en el hospital o en los centros y puestos de salud o en las regiones para poder hacer un manejo integrado de lo que es la atención primaria en salud. Es necesario alinear la dotación y desarrollo, digamos, de la fuerza de trabajo y de los equipos de salud para expandir los servicios de salud. Esto tiene unas implicaciones muy fuertes, incluso desde la academia, porque la academia tendría que reorganizar la forma de cómo se están formando los recursos humanos en nuestras universidades para poder llegar hacia los equipos integrales de salud que se tienen descritos en diferentes documentos del ministerio, que es necesario fortalecer la plataforma tecnológica de información y comunicación, o sea, hay que dar un salto cualitativo desde el uso de plataformas. Nosotros estamos con unos sistemas demasiado fragmentados, demasiado cerrados, que no permiten, digamos, que se unan muchísimas cosas. Hay que alinear, digamos, toda la gestión administrativa y financiera. O sea, que son desafíos que están marcados allí. Y aquí uno diría que la OPS nos marca cuando hace estos dos elementos aquí separados. A mí me preocupa muchísimo porque esto tendría que estar en cierta forma, tenía que tener puntos de unión, puntos que se unen para que la gestión operativa de la salud colectiva, que podría estar, digamos, en manos de las secretarías de salud de los municipios, pues tenga una relación con los nodos articulados de los cuidados de la salud o los servicios médicos clínicos que se dan en las diferentes IPS. Si estas dos cosas no tienen una interrelación y se separan totalmente, sale demasiado complejo y difícil lo que estamos pensando, pero desafortunadamente estamos caminando hacia esa separación y yo pienso que hay que buscar cómo se resuelve ese problema, tanto desde el punto de vista financiero como el punto de vista de gestión, digamos, técnico y administrativo. O sea que esto que se plantea normalmente en la organización del primer nivel de atención con el resto de redes, cuál es la articulación que tendría desde el punto de vista financiero y del recurso humano en esas redes, es algo que tenemos que pensar y poderlo manejar en una forma diferente. Los desafíos de atención primaria en la era de sindemia y COVID-19 y la crisis económica mundial, pues yo le diría que en este momento los países del mundo todos están repensando y están pensando cuánto dinero más requerimos de darle a la salud pública para que la salud pública pueda salir adelante y cuáles son las medidas que se tienen que tomar y cómo atender la crisis económica y los determinantes sociales que de una u otra forma la pandemia nos mostró. Afectó a los más pobres, afectó a los informales, afectó a las poblaciones que tienen más dificultades en las ciudades y en las diferentes poblaciones y por lo tanto tiene que haber una política que vaya en ese sentido. Colombia en alguna forma pues tiene que pensar en ese tipo de propuesta. La atención primaria, indudablemente, y en un pacto por la salud y la vida, pues implica reconceptualizar la parte teórica y las prácticas desde los diferentes sectores y se hace necesario que nosotros podamos conversar
¿Cuál es el tipo de reforma que se requiere? ¿Será que tenemos que regresar a un subsidio a la oferta de cierto tipo, nivel de las organizaciones para que puedan funcionar esta atención primaria en salud? Creemos en la atención primaria en salud, del beneficio que tiene, o sea, esa propuesta que hace la OMS, refuerza el primer nivel de atención, dale más recursos, dale más al talento humano, crea equipos interdisciplinarios, genera insumos, dale plataforma tecnológica, dale recursos financieros para ver si el 70 o 60% de los problemas se atienden en el nivel primario y se salen del manejo de las especialidades y las subespecialidades que hoy parece capturar todo tipo de atención y no permite que la atención primaria en salud, digamos, crezca. Y además, porque hay problemas que tienen que darse en las comunidades, como los temas de salud mental, como el tema de violencia intrafamiliar, como los temas de incidentes viales, muchísimas cosas que están afectando a la población y que esta sindemia nos ha remarcado con las enfermedades crónicas que no se resuelven en el cuidado intensivo ni se resuelven en los hospitales en el nivel intermedio, sino que parte su resolución con una gestión adecuada en los lugares de las familias, en los colectivos, en las escuelas, en los diferentes lugares comunitarios, en una forma diferente. Hay países que han marcado eso, hay propuestas que han marcado cómo funcionar con eso, y Colombia pues no puede alejarse de ese tipo de posibilidades. Y yo diría que ese es como el gran desafío que tendremos que revisar y reforzar en los próximos años para poder a trabajar. Entonces, la atención primaria en salud, yo pienso que en Colombia hay oportunidades, hay grandes limitaciones, pero en Colombia, a partir de la ley 1438 del 2011, uno observa y si uno hace un mapeo, hay gente que está haciendo experiencias. Por ejemplo, el departamento de Caldas tiene una experiencia interesante que llama la atención primaria social, que hace varios años con ese título han tratado de trabajar fuertemente en determinantes sociales y han logrado algunos resultados. Incluso la Organización Panamericana de la Salud ha logrado sistematizar parte de esa experiencia de atención primaria en social. Hay experiencias de atención primaria en social en comunidades indígenas, en comunidades afrodescendientes. Hay experiencias que se están dando en los diferentes territorios que nos muestran un camino importante de la atención primaria en salud. Bogotá ha intentado en diferentes gobiernos llevar estrategias de atención primaria en salud para estar más cerca de los territorios, de las personas, con un enfoque de participación. Y hay estudios sobre eso, se tienen, digamos, propuestas. Medellín tiene propuestas de atención primaria en salud con la conformación de equipos integrados interprofesionales, que incluso lo llamaron igual, equipo MIAS en Medellín desde el 2018, desde agosto del 2018, tienen financiado junto con las EPS equipos interdisciplinarios trabajando en las zonas más vulnerables de Medellín y con un acuerdo con las EPS donde hay un financiamiento de la Secretaría de Medellín, un financiamiento de las EPS y una participación del servicio de Metrosalud como entidad pública en la ciudad de Medellín y hacen un fondo común y ese fondo común le permite a esos equipos actuar en los territorios en nombre de las EPS, en nombre de Metrosalud, en nombre de la Secretaría de Salud Medellín y unifica el trabajo en los territorios. Entonces la idea es cómo se unifica esto para trabajar en territorios implica un acuerdo social, un acuerdo financiero, un acuerdo de las instituciones, plataformas tecnológicas que estén vinculadas y que tengan interoperabilidad para poder tener, digamos, y claramente manejada e identificada la población. De modo que esas experiencias existen. Existen experiencias en Chocó muy interesantes, en La Guajira. Yo quiero dejar también el mensaje de que finalmente sí existen experiencias, se está avanzando. La misma Universidad de La Sabana, el profesor Erwin ha estado trabajando junto con sus docentes en experiencias cerca, digamos, a la universidad, en los municipios. Hay propuestas muy interesantes de las cuales todas podemos aprender, pero no existe una política
digamos, nacional clara, con un financiamiento estable, que es parte, digamos, de la dificultad. ¿Cómo logramos un financiamiento estable para un modelo de atención integral en salud territorial, si lo queremos llamar o si se sigue llamando Maite? Posiblemente llegue a otro gobierno y le cambie el nombre, pero ¿cómo logramos tener financiamiento sostenible durante los 24 días del año, del día 365 días al año? ¿Cómo logramos que eso se dé? Porque se necesita tener sentido de pertenencia. Los recursos humanos no pueden estar cambiando de una ciudad para otra o estando financiados por 3 meses, desfinanciados por 3 meses, vueltos a financiar otros 3 meses, generan inestabilidad. La población no tiene credibilidad, se pierde la confianza. ¿Cómo logramos tener esos equipos que sean estables? Cuando uno compara, por ejemplo, el sistema de salud de Colombia con Chile, uno ve que Chile logró mantener, a pesar de que tiene ISAPRES y logró un proceso, digamos, de mercado que lo hizo Pinochet en su momento y generó el sistema de las cifras, ISAPRES. Chile logró a través del FONASA mantener los recursos para el plan subsidiado, mantener la estabilidad de ese sector, y por eso en Chile no desaparecieron los centros de salud, no desaparecieron los puestos de salud. Por el contrario, se llegó la orientación del enfoque familiar y hoy Chile tiene centros de salud familiar y comunitaria muy interesantes dentro de lo que financia el FONASA, que se llama, que es público, es algo que está allí. Entonces, ¿cómo lograr recuperar eso? Yo pienso que es el gran desafío para poder proteger la salud y la vida. Yo dejaría hasta allí para dar espacio a algunas preguntas de esto, y no voy a avanzar en esto de lecciones aprendidas de COVID-19 sobre los servicios de salud. Lo dejaría hasta allí, profe Edwin, para poder dar paso a algunas preguntas e inquietudes que el grupo tenga en este momento. Damos espacio a las preguntas, pueden levantar la mano o pueden en el chat hacer las preguntas. Un detalle interesante de la presentación del doctor Eduardo es que recopila todo ese proceso y esa evolución de lo que es la atención primaria en salud y plantea unos desafíos interesantes que incluso desde la mirada pueden formularse como preguntas de investigación. Es un detalle absolutamente claro y en esa dinámica también los invito, dada la experiencia y el amplio conocimiento que tiene Eduardo sobre el tema, ustedes puedan formular las preguntas respectivas. Entonces, en este momento, ¿quién quisiera levantar la mano para hacer las preguntas correspondientes? Yo no sé si dejé de compartir la pantalla o no, pero no logro aquí quitar eso. Sí, sí se ve. Sí se ve. Entonces, Luis Acevedo, adelante, Luis. Buenas noches, doctor. Pues muchas gracias por la presentación y pues no sé, es que yo sé que esto es un tema bastante complejo y de pronto pues Muy difícil. lo que el doctor comentaba de que pueden ser como múltiples soluciones, pero a mí me queda la duda de cómo, o sea, si es una cuestión de recursos, de falta de recursos o de organización del recurso, porque pues si se quiere hacer el cambio a la atención primaria en salud, pues no se puede igual desatender como de cierta manera los servicios de tratamiento, diagnóstico, pero entonces, ¿cómo con la cantidad de recursos que son limitados que tenemos en un país como Colombia, cómo hacer ese switch como a la promoción, prevención, atención a la comunidad, pero no dejando de lado pues esos servicios que pues necesitan los recursos? Sí, me parece muy importante tu pregunta, porque es el equilibrio financiero. Colombia es un país que tiene unos recursos importantes para el sector salud, eh, pero diríamos que el gasto en salud en Colombia está demasiado concentrado en los servicios del nivel terciario y nivel secundario. Está ahí la gran concentración de recursos. Y uno tendría que decir, bueno, ¿cómo logro este equilibrio? Este equilibrio definitivamente es posible que requiera recursos adicionales para poder que la atención primaria en salud renazca y pueda salir adelante en una forma diferente de organización. Pero yo pienso que se puede lograr ese equilibrio. Lo importante es que se asignen los recursos para pagar los equipos interprofesionales de salud que tienen que actuar en las comunidades. Y creo que ese va a ser como el tránsito que se tiene que dar.
Hoy estamos acostumbrados a financiar el cuidado terciario de la enfermedad, pero todos sabemos que las ganancias que se tienen cuando se actúa en el nivel primario son bastante importantes y no podemos renunciar a eso. Entonces, yo creo que nos vamos a tener que poner a mirar cómo ya existen, hay grupos que han ya hecho estudios financieros y me parece muy importante cuánto se gastaría para financiar equipos interprofesionales en Colombia. Por decir, necesitamos 10.000 equipos interprofesionales. ¿Cuánto vale eso? Ya hay gente que ha hecho ese cálculo y posiblemente esos recursos podrían salir de algunas fuentes de financiamiento nuevas para poder mantener la atención primaria en salud, digamos, en una cosa sostenible, que no sea que se comienza, se termina, se comienza, se termina, y eso realmente no funciona y no crea estabilidad en un programa de esto. Entonces, hay gente que ya está trabajando en eso. También levanta la mano Marta Estela Rodríguez. Marta Estela, adelante. Muchas gracias, doctor Erwin. No, en primer lugar, pues me ha encantado su exposición, profesor Guerrero, y me parece muy importante que nos ponga más en contexto sobre los alcances del Pacto por la Salud y la Vida. Tuve la oportunidad de escuchar el preencuentro el Ajá, sábado pasado y me parece que hay elementos muy importantes de avance, pero pues creo que para todos nosotros es importante saber, entender o reconocer los niveles en los que se tiene que dar esa transformación, porque pues unos son de carácter normativo, pero muchas normas se nos quedan entre el tintero. ¿Cuál es la movilización que se plantea en torno a este tema? Porque una cosa es quienes trabajamos en el sector público, qué hacemos desde el sector público, o como ciudadanos en general, o como estudiantes, cómo planteamos, porque este tema tiene muchas aristas, y pues yo creo que el tema fundamental es la ciudadanía, ¿no? Pero pues obviamente los integrantes del sector, todos son actores fundamentales, y entiendo el tema de las tensiones, pero uno diría, ¿qué tan preparados estamos para que esa tensión deje de existir y haya o por lo menos haya una postura dominante a favor de esta implementación de la atención primaria en el marco de la equidad, en el marco del derecho a la salud? Yo pienso que hemos avanzado, o sea, nosotros en el 2009, 2008 teníamos muy poca atención primaria en salud, con algunas excepciones, digamos, de algunas ciudades que tenían una política que se desprende de la atención primaria renovada en el 2004, 2003, más o menos hay ciudades que arrancan con eso en Colombia con propuestas bastante interesantes. Pero yo creo que a partir del 2010, 2011, con la ley 1438 y con la apertura que hace el Ministerio de Salud de aceptar que la atención primaria existe, porque es importante tener el marco, digamos, legislativo, hay contradicciones entre los grupos con esa ley. Recordemos que hay mucha gente que ha intentado derogar parte de la ley 1438 del 2011. Hay algunas contradicciones con el tema de las redes integradas de servicios de salud, que quién las gobierna, cómo se manejan, cosas de ese tipo. Hay contradicciones con relación a la parte intersectorial, pero hemos avanzado y hay una cultura de atención primaria en salud mayor que hace 10 años. Hoy hablamos más fácilmente de los grupos de atención primaria en salud. Que exista un grupo que diga atención primaria en salud en un departamento completo y en un lugar del país, me parece que eso es interesante y muestra, digamos, que hay un avance en ese sentido. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo financiamos la atención primaria en salud? ¿Cómo formamos el talento humano desde las universidades para lograr la conformación de equipos interdisciplinarios desde los procesos formativos? ¿Cómo generamos campos de práctica para la atención primaria en salud, donde confluyan las universidades con los agentes, digamos, prestadores, con las instituciones prestadoras? ¿Qué acuerdos tienen que darse? Y lo otro muy importante, cómo la ciudadanía tiende a entender que es necesario, que la ciudadanía es parte de la solución. La ciudadanía no es un sujeto que recibe servicio, no, puede ser parte de la solución de muchos problemas. Indudablemente para la violencia intrafamiliar son las familias las que participan, para problemas de salud mental, en temas de rehabilitación,
cosas de mucho tipo, la población está participando, pero es necesario reconocer eso que está ocurriendo. Entonces, esos avances nos tienen que situar en lograr, digamos, una discusión que vaya ampliando prácticas, experiencias y sobre todo que se pueda establecer una redefinición del financiamiento de la salud pública y de la atención primaria para darle estabilidad a lo que se quiere que se haga. Y yo pienso que estamos en eso. Y yo pienso que hay que seguir formando recursos humanos, hay que seguir trabajando en ese sentido. Y por ahí puede ser, digamos, que en algún momento los gobernantes comiencen a entender que ese es el camino y esa es la solución. Hay que reducirle mucho ese lenguaje de que hay que tener ganancia y ganar recursos y acumular dinero con la salud. Ese mensaje es perverso, me parece que no debe continuar. Me parece que la ley estatutaria 1751, que es otro avance importante que hay que tener en cuenta, marca un camino y le dice a todo el mundo, es más importante la rentabilidad social que la rentabilidad financiera. Ahí está cambiando el discurso de la ley 100 de 1993. Entonces, más rentabilidad social. ¿Cómo logramos mayor rentabilidad social para obtener recursos, resultados y metas en la salud pública desde esa fuerza que la atención primaria puede construir? Y creo que estamos en ese proceso y yo creo que pues vamos a seguir trabajando en ese sentido. Y hay países que lo han mostrado. Sí, adelante, Erwin, Escúcheme, sigue. es que pensé que ya había terminado. Sí, sí, no, pero sí. Guillermo Silva hace una pregunta y luego Daniel Quintanilla. Voy a hacer primero la de Guillermo y es, doctor Eduardo, en el país, ¿cómo se puede interactuar en el sector público y privado sobre el mismo núcleo familiar cuando la necesidad en salud lo amerita? Pero además, Guillermo también pregunta, ¿es posible una reforma de fondo si en la actualidad la mayor parte de los recursos públicos los manejan por privados y esos intereses particulares son poderosos dado que están permeados por políticos, entidades financieras, proveedores, etcétera? Sí, somos conscientes de esa dificultad y de esa limitante. Somos conscientes de eso. O sea, hay muchos intereses económicos que impiden que el sistema cambie. Por eso tiene que cambiar la concepción de gobierno y posiblemente llegará algún momento, algún día, no sé si ahora o después, en que cambie, digamos, esa correlación de fuerzas. Pero no tengo la menor duda de que se requiere tener un replanteamiento del financiamiento para la atención primaria en salud. Y eso lo sabemos, pero hay muchos intereses en mantener el sentido de ganancia en la salud, especialmente en las clínicas privadas y en los diferentes lugares donde se crece la ganancia financiera de muchos sectores, muchos sectores. Entonces, ¿cómo resolver eso? Pues va a tener que haber un nuevo pacto social diferente que nos permita que se dé un cambio que permita, yo diría que balancear. La idea no es acabar con los terciarios ni los secundarios, no. Es darle fuerza al primer nivel de atención y darle fuerza, digamos, para que los equipos puedan funcionar y las universidades trabajen en esa orientación, darle financiamiento, darle inversión. Cuando hay decisión política, por ejemplo, los gobiernos, no el gobierno Bolsonaro de Brasil, pero los gobiernos, digamos, previos de los años 90, privilegiaron el financiamiento de los programas que llamaron programas de salud de la familia con la estrategia de atención primaria en salud y crecieron a 100 millones de personas en menos de 4 o 5 años. Nosotros somos 50 millones de personas, pues crezcamos a ver si somos capaces, pero eso se requiere una política clara que diga vamos hacia allá, se necesita un financiamiento concreto, se necesita un acuerdo con las universidades para formar los recursos humanos y se requiere un acuerdo con la población. Y eso es lo que tendremos que discutir en las próximas reformas que se den en los próximos años. Hay dos preguntas y ya con esto finalizamos. Una es de Daniel Quintanilla. Él dice, soy interno y paso la mayor parte del tiempo en el hospital.
¿qué puedo hacer como médico de formación para materializar la atención primaria? Y Ana Sofía Alonso pregunta, ¿son indispensables las EAPB para avanzar en el desarrollo de la APS y la RIS? Pues yo diría, empezando por la última, que las APB no son necesarias para viabilizar la atención primaria en salud. O sea, pienso que es un intermediario que causa, digamos, un grado de dificultad. Pero si existen, lo que tenemos que ver es cómo utilizamos los recursos de las APB para que junto con recursos de las secretarías y con otros recursos se pueda reforzar el financiamiento de los equipos interdisciplinarios en las diferentes comunidades, como es la experiencia que hizo Medellín en la zona de mayor riesgo, que logró casi tener como 500, 600 trabajadores de diferente tipo trabajando en equipos interprofesionales. ¿Cómo lo logró? Con un acuerdo financiero, con la CAPB, con las propias Secretarías de Salud y con Metrosalud. Ese acuerdo financiero permitió financiar los equipos interdisciplinarios por un periodo, digamos, bastante decente. Por lo menos 3 años estuvo financiado eso. Entonces allí hay una experiencia y continúa en alguna forma. ¿Cómo puedo hacer yo desde el hospital? Pues tiene que haber reglas en los hospitales que permitan. Nosotros establecimos, digamos, a nivel experimental, modelos donde los internos de una universidad, los residentes de una universidad y los estudiantes de último año de todas las carreras de ciencias de la salud fueron puestos a disposición de Metrosalud, que es el hospital, digamos, el hospital público más fuerte, la red de servicios públicos más fuerte que hay en Medellín, para hacer prácticas comunitarias, y eso es posible. Se necesita acuerdo. Acuerdo, por un lado, de la universidad, que tiene que hacer una reforma interna curricular para poder decir que desde el último año, cuando se estalla la gente a punto de graduarse y tiene el máximo de conocimiento, rumbo a prácticas comunitarias con toda la estrategia de atención primaria, con sus docentes, tiene que haber docentes, digamos, especializados en eso, y un acuerdo con Metrosalud que coloca, digamos, un médico que trabaja en un hospital, coloca un equipo interdisciplinario para trabajar con esos estudiantes. Cuba, por ejemplo, logró incorporar todos los estudiantes de ciencias de la salud para el manejo de la pandemia. Ya fue totalmente diferente lo que ocurrió en Colombia, que todos nos fuimos a la casa y nos guardamos de miedo y pánico, posiblemente con razón, pero nos guardamos. Pero allá no, toda la que fue la parte de salud y todo lo que significó, digamos, los estudiantes a prestar sus servicios solidarios durante la pandemia. Entonces, me parece que ese tipo de propuestas se pueden avanzar y hemos experimentado algunas. No son sostenibles porque no existe la estructura financiera, no existe la política, pero son viables. Yo por lo menos he trabajado en propuestas de ese tipo en Colombia durante 3 años y es posible hacerlo eh, y trabajar en ese sentido. La CAPB, cuando logran decir, bueno, yo voy a financiar eso, ¿cómo resuelven? Una familia donde hay una persona que es afiliada a Comeva, la otra afiliada a la EPS Sura y la otra a Sabia Salud, en la misma familia, 3 EPS y uno haciendo salud familiar, pues ahí se metió en un problema porque tiene 3 EPS a las cuales derivar diferentes cosas. Cuando existe el acuerdo financiero, no importa, atiéndelo, así como se ha hecho con la vacunación, atiéndelo a la familia integralmente y después se resuelven las cosas financieras entre las diferentes EPS para poder financiar esos equipos que atiendan esas familias. Entonces, lo veo, nosotros trabajamos en escuelas decían, aquí los niños del subsidiado, acá los niños del contributivo. Yo vengo por la EPS del subsidiado, que es la EPS tal cosa. Y los otros niños se quedaban mirando por qué a los de Sabia Salud les hacían y a los otros no les hacían. Eso es un absurdo. Tuvimos que decir en las universidades, las prácticas comunitarias atienden a todos por igual, independientemente de la EPS, mientras logramos el acuerdo financiero para poderlos atender en todo. Entonces tenemos dificultades y limitaciones, sabemos que existen, pero son superables y es parte de la reforma que tiene que hacerse.
Perfecto, Eduardo. Yo le agradezco por haber compartido la experiencia de Metrosalud, porque pues muchos no saben, Eduardo estuvo atrás de ese proceso con varias universidades, tuvo distintos vínculos, y es una experiencia que particularmente él estuvo de manera muy cercana para poder contar cómo fue el proceso. Y en este tipo de escenarios sí que termina siendo valioso conocer este tipo de iniciativas. Por lo demás, creo que no hay ningún tipo de pregunta adicional. Eduardo, exactamente, usted se gastó una hora, fue un tiempo perfecto, a pesar de que las diapositivas eran cortas. Eduardo tiene ese estilo de entrar en una discusión, una reflexión, ir contando, hacer con un cuento de lo que es la atención primaria y lo va llevando a uno porque la experiencia que ha tenido Eduardo en el tema es tan amplia que inclusive uno se puede quedar horas conversando del tema. Incluso con Eduardo y con Rafael, que estuvieron como conferencistas, escribimos un capítulo de libro sobre los 30 años de atención primaria desde la Constitución de Así es. 1991, el cual esperamos compartirles cuando ya esté, para poder conmemorar algunas de las experiencias y la importancia de lo que es la estrategia. Ya fue Bueno, aprobado el estimados artículo, participantes, profe. sí, señor. Y tenemos unos pendientes ahí de atención primaria y COVID-19. Hay uno que ya se publicó y otro que estamos aquí elaborando, el cual pues iremos compartiendo en el módulo número 5, en el cual yo les voy a contar sobre el trabajo final. Pues Eduardo y estimados participantes, les agradecemos su participación en la noche de hoy y los invitamos a seguir participando en esta apertura del módulo 4 en las actividades contempladas en la plataforma. Por lo demás, les agradecemos y una feliz noche.